Hola familia, qué bueno saludarlos nuevamente y poder tener un día más de ISIC en casa. Soy Paula Vázquez y quiero invitarlos a estar muy atentos a este mensaje. Sé que el Señor quiere bendecirnos a través de su poderosa palabra, así que oremos para que Dios nos ayude a recibir lo que Él quiere darnos. Padre, muchas gracias por darnos una nueva oportunidad de estar nuevamente en tu presencia, de poder estar frente a ti, frente a tu gran poder. Gracias por el Espíritu que se mueve en nosotros, ese Espíritu Santo que viene a traer discernimiento, que viene a quitar el velo, que viene a traer revelación de tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que me mueve profundamente y es cuando las cosas no suceden como las planeamos. Cuando eso que teníamos súper organizado y bajo nuestro control se derrumba por situaciones que se escapan de nuestras manos, como por ejemplo la situación actual que nos obliga a estar totalmente quietos y a soltar el control. Definitivamente esta situación nos recuerda que de nosotros no dependen muchas cosas, sino que somos seres dependientes de aquel que nos creó, que nos diseñó y que sabe perfectamente lo que necesitamos. Esa es nuestra meta, entender nuestra relación con Dios desde esta perspectiva, desde Él como el todo y de nosotros como dependientes de ese todo. De esta forma podremos ir replanteando y modificando esa tendencia que tenemos como humanos de creernos seres autosuficientes. Nos armamos esa imagen basados en los logros que hemos tenido, en los buenos resultados que obtenemos cuando nos esforzamos por algo, y eso va generando una autoconfianza que poco a poco nos lleva al orgullo, impidiendo reconocer a Dios como la fuente de todo lo que logramos y de depender y someternos a Él para nuestro diario vivir. Reflexionando en esto y a causa de los planes a los que he tenido que renunciar, el Señor trae una palabra que nos dará consuelo y que también nos retará a tener esa relación de dependencia con Él. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 al 11, leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Me emociona muchísimo sentir cómo Dios, a través de su palabra, responde a nuestras situaciones específicas. De esta palabra el Señor me indicaba lo siguiente. Primero, la importancia de ser humildes. Creo que esta es la base de todo. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo constantemente el Señor nos hace la invitación a humillarnos ante Él. Esta es la única forma en que podemos relacionarnos con Él, porque la humildad es lo contrario al orgullo. Orgullo y humildad no pueden coexistir. Pues como decía hace un rato, el orgullo es creer que todo lo que somos y lo que hemos conseguido es gracias a nosotros mismos. En cambio, la humildad es bajarnos de nivel. Me encantó la definición que Noah Webster, que es un escritor de un diccionario bíblico, da sobre la humildad. Él lo menciona en dos enfoques: el ético, que dice que es la libertad de orgullo y arrogancia, y el teológico, que dice que es un profundo sentido de la propia indignidad ante los ojos de Dios, una autohumillación, penitencia por el pecado y sumisión a la voluntad divina. Vemos entonces cómo el versículo 6 tiene tanto sentido al decir que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ¿lo ven? Es como si Dios dijera: bueno, recuerden que yo soy el poderoso. O sea, mi mano es poderosa. Ustedes están bajo mi dominio. Son dependientes de mí, no lo olviden. Definitivamente, frente al poder de Dios, no somos nada. Además, esa perspectiva de que la humildad nos recuerda que ante Dios somos indignos a causa del pecado y que solo es Dios mismo quien hace su obra para que seamos aptos para Él, es una muestra más de que las cosas se salen de nuestro control. Y otra cosita muy importante con esto de la humildad es que está estrechamente relacionada con la sumisión.
la sumisión a la voluntad de Dios. Mejor dicho, va en contra de todo el poder humano que siempre queremos tener sobre las cosas y sobre nosotros mismos. O sea que nos va a costar, porque al final implica una renuncia a nosotros mismos, a cómo creemos que deben funcionar y manejarse las cosas para entregárselas a Dios. Y en Dios las cosas funcionan a su tiempo. Lo que a veces nos genera cosita como, si yo lo estuviera haciendo, quizás yo hubiera pasado. Es más, a veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pero si logramos despojarnos, si soltamos el control y se lo entregamos a Dios, se hace realidad la segunda parte del verso. Él nos exaltará a su debido tiempo. Y es bonito pensar en Dios de esa forma. No por ser interesados, no se trata de, ay sí, voy a ser humilde para que el Señor me recompense. No, se trata de ver a ese Dios amoroso que sabe cuándo un hijo suyo sufre todo el proceso de despojarse de sí mismo y cómo Él valora esa entrega, y no siendo suficiente su sacrificio, decide bendecirlo aún mucho más concediéndole las peticiones de su corazón. Bueno, lo segundo es que Dios acepta y recibe mi ansiedad. En el verso 7 vemos cómo Dios nos hace la invitación a depositar nuestra ansiedad en Él porque Él cuida de nosotros. Esto nos demuestra dos atributos de Dios que nos tienen que impulsar a poder cederle el control total. Y es que nos está asegurando que Él cuida de nosotros. Hay que creer eso. Como se menciona en Salmo 121:3, jamás duerme el que te cuida. Dios está atento a cada una de nuestras necesidades y situaciones. Si tú sientes que Él no está actuando, no es porque Él no lo esté haciendo, simplemente es porque Él en su cuidado sabe qué es lo que necesitas, cómo lo necesitas y cuándo lo necesitas. Así que en ese ejercicio de ser humildes, acepta que Él sabe mucho mejor que tú qué es lo que necesitas y espera en Él, en su poder, que de hecho ese es el otro atributo que veo en este versículo. Él dice que depositemos la ansiedad en Él. Esto a mí me indica que Él sabe los efectos que causa la ansiedad en nosotros como humanos, que nos lleva a un estado de zozobra, de angustia, hasta de enfermedad. Y por eso mismo no quiere que nosotros carguemos con eso, sino que se lo entreguemos a Él. Es ahí donde veo su poder, en la capacidad de cambiar nuestra ansiedad por paz y de que cuando Él la recibe no le causa los efectos negativos que causan nosotros como humanos. Porque como Él es todopoderoso, que todo lo conoce, pues no le genera las sensaciones que se generan en nosotros en no conocer el desenlace de las cosas. Siguiendo con los versos 8 y 9, vamos con el tercer punto. Cuando no se da el control, quedo expuesto al enemigo. Me pareció muy curioso que justo en medio de un pasaje en el que se viene hablando de entregarle a Dios el control, de ser humildes, de confiar plenamente en Él, en su cuidado, se nos advierta del enemigo que nos acecha como un león rugiente y que por ello debemos estar alertas practicando el dominio propio. Esto me lleva a pensar que cuando no cedemos el control, cuando decidimos seguir manejando nuestra vida a nuestro criterio y cuando las cosas no salen como esperamos y aparece la ansiedad y todas las emociones que esto genera, esta nos distrae. Nuestra mente se enfoca en cómo voy a resolver lo que se salió de los planes y nuestro esfuerzo se concentra en ello, en buscar soluciones. Y por lo general, mientras esto sucede, nuestros pensamientos se tornan pesimistas. Empezamos a imaginar tantas cosas negativas que terminamos por olvidar a Dios y su cuidado. Quedamos en un estado indefenso. Nuestra mente queda expuesta y el enemigo se aprovecha de esto. De hecho, la similitud que se hace del enemigo al acecho es con un león rugiente. Esa palabra rugiente, o sea, cuando pensamos en un león con feroz rugido, aturde y causa miedo. Y eso es lo que busca el enemigo cuando nuestra mente está distraída en nuestras ansiedades. Busca hacer bulla en nuestra mente, aturdirla de pensamientos que van en contra de lo que Dios ha prometido. Busca generar miedo, desconfianza. Busca es alejarte de Dios. Es por eso que la palabra nos dice que debemos tener dominio propio y estar alertas. Dominio propio para ser capaz de someter mis pensamientos, mis preocupaciones y mis ansiedades a Dios. Y estar alertas para ser capaz de detectar qué pensamientos o voces que estoy recibiendo vienen del enemigo. Y el verso también nos recuerda que la fe nos va a ayudar a resistirlo. Si nos damos cuenta, fe, dominio propio y estar alertas, que yo lo relaciono con discernir, son fruto del Espíritu Santo.
Así que si tú te sientes un poco aturdido por alguna situación que estés pasando, que reta tu fe, tu confianza en Dios, acude al Espíritu Santo. Tu relación con Él garantizará que puedas hacerle frente al enemigo. No vas a ser vencido. Otra cosita con estos 2 versos, como una ayudita más para despojarnos de nuestro orgullo y de dejar de estar centrados en nosotros mismos, es reconocer que nuestros hermanos también pasan por este tipo de pruebas. Por eso, en medio de tu dificultad, en vez de estar pensando en cómo solucionar tus problemas a tu manera, piensa que no eres el único que se encuentra en esa incertidumbre y en ese estado. Y aprovecha y ora al Señor por tus hermanos. Así no sepas quién está pasando alguna dificultad, ora, ocupa tu mente en algo provechoso, el Señor te va a dirigir. Es un llamado más a la humildad, a morir a tus propios problemas para pensar en el otro. Finalmente, el verso 10 y 11 nos llevan a nuestro cuarto y último punto. Cuando cedo el control a Dios, Él hará una mejor versión de mí. Y esto es lo que quiere el Señor, cada día llevarnos a un nuevo nivel, cada día ser más como Él. Qué bonito es esto, Dios nos promete que después de sufrir, por todo lo que hablábamos anteriormente, Él mismo, Él mismo hará una obra maravillosa en ti. O sea, eres tan importante para Dios que Él no va a delegarle eso a nadie, Él lo asume. Y aunque en ese proceso de renunciar a tus planes y a tu control te sientas roto, Él te restaurará. Cuando te quedes sin fuerzas, Él te fortalecerá. Cuando no encuentres sustento, Él te afirmará. Y cuando sientes que colapsas, Él te establecerá. Y además de hacer todo eso, te dará vida eterna. Dios es muy bueno. Con esto también quiere recordarnos que eso que sufrimos ahora no será nada en comparación con lo que viene, pues vendrá la eternidad con su gloria, y esa es nuestra esperanza. Así que, familia, tenemos 2 opciones. Ser el tipo de personas que sigue siendo autosuficiente y que cuando algo no sale como se esperaba, todo se convierte en caos y pareciera que la vida se derrumba, o ser el tipo de persona que se humilla, que espera, que confía, que cede el control a Dios y que recibe su cuidado y su obra. Finalizo con esta linda promesa totalmente relacionada con el tema, en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Señor, muchas gracias, Padre, por esta palabra tan poderosa, Señor. Esta palabra, Señor, que trajo consuelo a mi vida, que trajo revelación a mi vida, que me reta a confiar en ti, que nos reta a humillarnos ante ti. Ayúdanos a poner esta palabra por obra. Sabemos que es muy difícil, Señor, en nuestra humanidad nos cuesta, nuestra humanidad siempre quiere tener el control de todo, pero tú nos invitas, Señor, a que tú eres el que está al control, a que tú eres el poderoso, a que tus pensamientos sobrepasan nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a poder derramar nuestra confianza en ti, para poner en ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas. Tú te ofreces a hacerlo, Señor. Señor, también quiero pedirte específicamente por la economía de nuestro país. Sabemos que esta situación que está pasando a nivel mundial afecta también la economía de nuestro país. El hecho de que las personas estén en casa y que no puedan salir a laborar sugiere unos cambios y afectan toda la economía de todo, Señor, pero como veíamos en tu palabra, tú estás al control y al cuidado de nosotros. Y yo estoy segura que tú no quieres el sufrimiento para nosotros, Señor, y que tú vas a orar, que tú vas a generar estrategias, vas a infundir en nosotros pensamientos sabios, vas a abrir caminos. Señor, confío en tu poder, sé que tú, Señor, vas a hacer algo sorprendente y sobrenatural, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, me alegra mucho haber estado con ustedes. Espero que el Señor los siga fortaleciendo, que su relación con Dios siga creciendo. Dios los bendiga mucho.